desde este amplio templo parroquial de San José del barrio Cristóbal Colón, en la zona centro de Cali, Comuna 10. Desde aquí, con esta feligresía, con sus sacerdotes y servidores de la liturgia y de los enfermos, nos unimos a todos los que siguen la señal de la televisión en la misa dominical, allá en sus casas, en los hospitales, en las cárceles, y a todos les hacemos llegar nuestro abrazo fraterno, nuestra intercesión por sus intenciones, nuestra voz de aliento, de ánimo en las diversas situaciones que viven ustedes, hermanos y hermanas. Esta es una parroquia de mucha tradición en la ciudad, regida, servida por los padres misioneros de San Antonio María Claret, más conocidos como los claretianos. El párroco de esta comunidad es el padre Rude Moreno y sus cooperadores son los sacerdotes Pedro Quintero y Vicente Rivera. A ellos yo quiero también agradecerles su testimonio de vida, su entrega y acompañamiento sacerdotal a los fieles de esta comunidad y a quienes llegan hasta este templo, hasta esta parroquia. Vamos avanzando en los domingos de la Cuaresma y ya recibimos la palabra del tercer domingo. Y la palabra nos va preparando para renovar en la noche grande de Pascua, a la que lamentablemente van muy pocos creyentes porque les cuesta trasnocharse una vez al año, o de pronto no entienden que el día más fuerte de la Pascua es la vigilia pascual, en la noche del Sábado Santo, porque es la que nos da ese sentido de la Semana Santa anual, de la Pascua. Es la noche en la que los que se han preparado mediante la palabra y el acompañamiento de la Iglesia para hacerse cristianos, católicos, entonces recibirán la gracia del bautismo y podrán así avanzar en la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, comunión, o bautismo, comunión, confirmación, como lo hacemos en los tiempos actuales, del bautismo de los niños y niñas pequeñitos, bautizados en la fe de sus padres y de la Iglesia. Y esta renovación de la gracia de Cristo, la gracia de la fe, como lo decía bellamente la segunda lectura de Pablo a los Romanos,
esa gracia de la fe que nos pone en paz con Dios, nos reconcilia con Él, esa gracia del perdón que nos da Dios, esa gracia de la comunión que nos da el Señor, esa gracia de la esperanza, que es el don del Espíritu, significado en el agua viva. Somos bautizados por Jesús con Espíritu Santo. Esa gracia del amor de Cristo que ha dado la vida por nosotros, así lo expresa el apóstol. En Cristo tenemos la fe, la esperanza, el amor. Es la que hemos de experimentar muy a fondo en cada Pascua, la que hemos de renovar en cada vigilia pascual. Y bellamente el tercer domingo nos sitúa en este ciclo A de la liturgia en el encuentro de Jesús con una mujer. Ya de por sí llama la atención que un rabino judío, un maestro, un varón, tenga este encuentro con una mujer y se sienten a conversar, a hacer esta conversación teológica, es decir, sobre la experiencia de Dios, sobre el don de Dios, sobre la adoración de Dios, sobre la revelación de Dios en el Mesías, que termina revelándose personalmente a esta mujer Jesús con las palabras: soy yo soy ese Mesías al que te refieres. Y es el momento en el que ese diálogo teológico se vuelve también oración. Señor, dame de esa agua. Dame a beber de esa agua para que no tenga que volver al pozo a sacarla. Todo comenzó con una necesidad que expresó Jesús. Mujer, dame de beber. Ella venía a sacar el agua del pozo para llenar su cántaro. Y termina con una oración de ella: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed. Es esta expresión maravillosa de la evangelización. Jesús anuncia la buena noticia de un Dios con nosotros, de un Dios que entra en nuestro ser y nos revela su rostro de amor y de misericordia, de perdón, de Padre. Y revela ese rostro en la figura de un varón, su hijo, y lo revela también en la figura de una mujer, una extraña, una samaritana, perteneciente a un pueblo considerado pagano y adversario de los judíos, o los judíos adversarios de ellos. Dos adversarios, pero un hombre y una mujer. Qué importante volver a ver a la luz de la verdad de Dios al hombre y a la mujer, a la luz de esa sed de Dios que la trae Jesús y lo consume. Es la sed de la que Él hablará en la cruz. Tengo sed. Y esa sed que trae también esta mujer que viene por el agua y termina diciendo: dame de esa agua. Es que es esta sed de Dios la que debe estar en el corazón de todos. Es esta sed
de Dios, la que nos abre a la palabra, al diálogo. Este es un gran diálogo de Jesús con esta mujer, con la humanidad, que luego se vuelve un diálogo de ella con sus paisanos, con el pueblo, que luego se vuelve un diálogo de todos con Jesús, pero que es también un diálogo de Jesús con sus discípulos, un diálogo también de oración, pero sobre todo un diálogo que tiene un fin: revelar, manifestar la voluntad de Dios, su amor, su querer. Jesús habla de que Él se alimenta de esta voluntad del Padre. Y esa es la iniciación cristiana, es el encuentro con Jesús. Y en esa palabra de Jesús, tener como un espejo para ver el rostro de Dios, pero también un espejo para que uno se vea a sí mismo, vea su verdad, como le dijo esta mujer a la gente. Uno que me dijo quién era yo, cómo vivo yo, qué hago yo. Uno que me conoció, me conoce. Bellísima este testimonio de la mujer, y cómo también ese testimonio mueve a los demás para venir ellos también a experimentar ese encuentro con Dios y consigo mismos en Jesús, y poder decir: ya no es porque tú nos lo dices, ahora es porque nosotros mismos lo hemos experimentado. La iniciación cristiana es esto, es adentrarnos con Jesús en el encuentro, adentrarnos en su palabra y en la revelación de Dios. Pero es también recibir ese bautismo del Espíritu, esa agua viva. Y es también participar de esa comida, de ese banquete que es la Eucaristía. Hay una sección que se omitió hoy porque es un evangelio muy largo, desde el capítulo 4, San Juan, desde el verso 5 al 42. 4, 5, 42 de Juan. Pero esa otra sección es en la que Jesús habla con sus discípulos que fueron a comprar el almuerzo y vinieron y creyeron que Jesús no tenía hambre porque le habían dado ya algo de comer. Y Jesús les habla de todo ese proceso de la siembra y de la cosecha del trigo. Es que el ser humano es un ser con sed de Dios, con hambre de justicia, hambre y sed de justicia. Y eso es lo que hace Jesús, venir a responder a esa profunda necesidad del ser humano y ayudarnos no solo a conocer a Dios y conocernos a nosotros, sino a entender el encuentro humano, a entender que las cosas de la vida tienen un sentido más profundo. El agua no es solo para quitar la sed, el agua es el don de Dios, es su espíritu. El pan no es solo para quitar el hambre, el verdadero pan es el bajado del cielo, es el mismo Cristo Jesús. Y así vamos entendiendo en Cristo la vida. Hermanos y hermanas, todos hemos vivido como adultos el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Algunos ya han recibido otros sacramentos, el matrimonio, tienen un estado de vida, el orden sagrado, la vida consagrada. Quizás ya hasta la unción de los enfermos, porque ya no es la extrema unción, sino la unción de los enfermos para ayudarles a encontrar la salud. Acojamos esta palabra y sintamos que Cristo llena nuestras vidas. También estos tiempos en los que el ser humano se llena de miedo, de pánico, porque le hablan que su salud está en riesgo. Y claro, creemos que nos tenemos que llenar de pánico y ponernos todos tapabocas y andar como huyendo del que está infectado o contagiado y con miles de cosas. Hay que tomar unas precauciones, hay que ser precavidos,
pero hay que mirar la vida sin dejarse llenar de miedos, de fantasmas. Hay que entender que la vida es una realidad que tiene, por un lado, la salud y por otro también la enfermedad. Y que la enfermedad hace parte también del vivir humano. Hay que aprender a entenderla, a asumirla y sobre todo a acompañar al enfermo. Eso no lo podemos perder de vista. Somos creyentes en Jesús, miembros de su iglesia, y si algo caracteriza a Jesús y a sus seguidores es la misericordia, la compasión, la solidaridad, la cercanía con el que sufre. El enfermo no es un peligro, no es uno que hay que excluir y aislar, no es uno del que hay que huir. El enfermo es el hermano o la hermana más queridos para todos nosotros. Tenemos que quererlos mucho, ¿verdad, mujeres al servicio de los enfermos? Pues miren, que Jesús nos acompañe siempre con su presencia e ilumine nuestras vidas y las transforme con su amor. Lo pedimos hoy con la intercesión de la Santísima Virgen María, que es como la protectora de nuestra fe cristiana católica. Amén.